Circuito Éxitos. Melodías de cielos. Son las 7:11 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Como saben, llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestro circuito, de nuestras emisoras. Llegamos también a través del canal 990 de Simple TV y a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Son las 7:12 de la mañana. Mire, por ejemplo, hackers, ojo, esto ocurre en Venezuela y en el mundo, utilizan sitios web falsos como plataformas para realizar estafas virtuales. Eso es un ejemplo. Luego, quizás menos elaborado, pero está la típica llamada haciéndose pasar por una operadora de telefonía celular. O el típico mensaje muy común de "Hola, soy María", ¿no? Estamos hablando al final de delitos informáticos, pero queremos hablar de esos y de otros delitos, de la seguridad en términos generales hoy en nuestro país, y recibimos en el estudio con mucho gusto a Luis Izquiel, abogado, profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela. Profesor Izquiel, ¿cómo está? Buenos días, Román, muchas gracias. ¿Cuánto gana como profesor en la Central? Mira, la verdad que en estos días estaba viendo la nómina y creo que vi un depósito de 63 bolívares. ¿Qué corresponde a qué? ¿A un mes? Supongo que un mes, sí, la Supone verdad. que un Sí, mes. la verdad que como uno no puede vivir de eso, no estoy muy, Sí, exacto, muy no. pendiente, pero casualmente estaba No revisando es la que va a cuenta. pagar la inicial de un apartamento, Exacto, ¿no? sí. Ya. Es lamentable pues la situación de los profesores universitarios y no me imagino el que tenga que vivir de eso porque sea profesor a tiempo completo. Yo no lo soy a tiempo completo. Es Luis Izquiel quien nos acompaña. ¿Cuáles son hoy, a la fecha? Estamos hablando mayo 27, 2024, los delitos más comunes en Venezuela, Luis. Mira, el delito que numéricamente se comete más en Venezuela, y esto ya tiene tiempo, son los delitos contra la propiedad, específicamente el robo y el hurto. ¿Sigue siendo número uno? Sí, número sí. Hay estadísticas que hablan de muchísimos robos sobre todo y después viene el hurto. Eso, a ver, pero es en número de denuncias que no necesariamente en dinero obtenido a través de esa vía. Exacto, sí. Eso. Ocurrencia de delito. Ya. Numéricamente son robos y hurtos. ¿Y luego de ello? Luego de ello, tendríamos que irnos por región, ¿no? Pero yo diría que los delitos que han ido en aumento en los últimos tiempos serían los delitos informáticos. Ujú. Tú mencionaste aquí Sí. varios modos operandi. Sí. Y también la extorsión en algunas regiones del país. Son dos delitos que han ido en auge en los últimos años. Hablando de modus operandi, ¿cuáles son los más comunes en ambos casos? Digamos, los que tienen que ver con el robo y hurto y los que tienen que ver con delitos informáticos. Vamos con el primero. ¿Qué suele ocurrir en una casa, en una propiedad? Bueno, el robo que más común es el robo en la calle, el robo de pertenencias a las personas, ¿no? Robos en el transporte público también se producen mucho. El robo, para aclarar el término jurídico, es cuando hay una amenaza contra la vida de una persona o contra la integridad física para que entregue una propiedad, ¿no? Sí. Entonces puede ser una Dame cartera. tu cartera o. Es correcto. Ya. La cartera, el dinero, el reloj, Ya. el celular, etcétera. Ese es el delito más común. Por cierto, el robo de celulares es algo bastante común en Venezuela. Se producen muchísimos casos. Sí. Y el hurto, El mío sigue en Margarita. Bueno, no sé. Estimo que sigue en Margarita. pero ese fue de hurto, porque no hubo amenaza. No, amenaza está dormido, sí. Exacto. Entonces ese es hurto. Es verdad. El hurto es precisamente cuando no hay una amenaza sobre la persona, sobre la integridad física, sino que la acción del delincuente va contra el bien, sin que la persona inclusive a veces se dé cuenta. Es cuando abren un boquete en un negocio, es cuando abren un vehículo que está en la calle y se llevan una cartera, se llevan el reproductor, etcétera. Entonces ese es otro delito bastante común. Y los delitos informáticos, sobre todo después de la pandemia, proliferaron muchísimo. Bueno, hubo el auge aquello de los mensajes de "Hola, soy María", "Hola, soy Ana", y luego distintas modalidades, ofrecimiento de medicinas en las redes sociales. Hay ahorita, por ejemplo, ofertas de supuestos trabajos en redes sociales y luego entonces te dicen que para ingresar a este trabajo, que tiene un perfil buenísimo, tienes que pagar un curso. Ya. La gente paga el curso y luego el estafador se desaparece. Entonces hay muchísimas modalidades de delitos informáticos, por eso también han estado en auge, sobre todo desde la pandemia, repito. Y sigue ocurriendo esto de la oferta de la venta de un vehículo a un precio que es, bueno, maravilloso, y cuando te presentas te terminan secuestrando o robándote. ¿Sí? Bueno, ¿Suele fíjate, ocurrir? sí, ha venido ocurriendo muchísimo, pero ¿qué pasa? Hace unos meses, la banda que se dedicaba principalmente a eso, que era la banda alias Carlos Capa, que opera en los valles del Tuy, fue abatido, el cabecilla de esta banda. Y desarticulado. Hasta ahora yo no tengo conocimiento de que se hayan presentado más casos Ok. en los valles del Tuy, que era la zona, era el epicentro
de esta modalidad de ofrecer vehículos, sobre todo a través de la plataforma de Marketplace. Cuando la gente se presentaba allá, los asaltaban, los secuestraban o los mataban si oponían resistencia. Es Luis Esquiel quien nos acompaña en el estudio. Luis, a mí me consta que la unidad de delitos informáticos del 6CPC funciona bien. Me parecen unos muchachos profesionales, dispuestos, y yo invitaría a la gente que se vea inmiscuida en hacer su denuncia. Y ahí puede ser por, qué sé yo, una suplantación de identidad en redes sociales, que fue mi caso, por eso fui a denunciar allá. Pero otros van por intentos de extorsión, por ciberacoso. ¿Pero por qué es importante esa denuncia? Porque es que si no se denuncia, la impunidad está garantizada, es el del 100%. Si tú denuncias, luego ya puede venir la inoperancia de la policía de investigación, puede haber la inoperancia de la fiscalía, de los tribunales, quizás actos de corrupción, eso podría ocurrir. Y entonces por allí, por ese camino, vendría la impunidad. Pero si tú no denuncias, si las autoridades no tienen conocimiento de que se realizó un hecho delictivo, y el delincuente tiene 100% garantizado que no va a ser sancionado. Claro, puede que haya una falla luego, pero si yo no hago la denuncia, el primer en fallar soy yo. Es correcto, sí. Y cuando son redes internacionales es muy complejo hacerle seguimiento. O sea, yo decía, y me permito hablar en primera persona, por una suplantación de identidad, crearon uno, y no es la primera vez, crearon un perfil, entiendo, desde África, con mis fotos y otro nombre, y le pedían a una persona en Japón que le entregara dinero, y la persona le entregó dinero, supuestamente, porque a ver si eso es real. Pero entonces ya cuando estás hablando ya de Venezuela, en mi caso, de la supuesta víctima en Japón, hablas de una gente que opera desde África, ¿hay manera que eso prospere? Mira, tiene que ser un caso muy grande que mueva a las autoridades de todos estos países que tú estás mencionando. Pero si son cosas pequeñas, estafas no de muchos montos y no con tantas víctimas, eso regularmente queda en impunidad porque es muy difícil coordinar la acción de distintas policías, de distintos sistemas de justicia. Ahora, a título personal es importante hacer la denuncia porque, mire, yo dejé constancia que este perfil no era mío, ¿no? Y aquí están las pruebas. Sí, siempre la denuncia primero por el tema de la impunidad que te digo. Claro. Segundo, porque te resguardas en cualquier cosa que ocurra con respecto después de esa acción delictiva. Y tercero, también el tema de los registros, ¿no? Si no se denuncia, no queda un registro del delito cometido y por lo tanto el Estado está ciego en cuanto a qué está ocurriendo con respecto a la criminalidad. Eso es lo que se denomina la cifra negra del delito en criminología. O sea, la cantidad de hechos delictivos que ocurren pero no llegan a conocimiento de las autoridades. Exacto. En ese sentido, y por ejemplo, en este caso muy específico de los delitos informáticos, es importantísima la educación, la formación, la concientización, que todos entendamos la necesidad de protegernos luego de denunciar, pero yo no veo mayores campañas en ese sentido. No he visto que recuerde, a lo mejor existe, no la vi. Mira, las campañas que yo veo son de instituciones privadas, por ejemplo, bancos, que te llegan mensajes que dicen, mire, nosotros no estamos pidiéndole claves a los clientes, si les llega un mensaje. Electrónico. Sí. Pero yo coincido contigo, Román, porque fíjate tú, los delincuentes van cambiando los modos operandi. Y yo creo que una labor de las instituciones del Estado debería ser notificarle a la ciudadanía qué está ocurriendo. O sea, cuáles son las principales formas en que los delincuentes están atentando contra la ciudadanía. Entonces, para ir desmontando esas formas de proceder, esos modos operandi. A veces la labor es desde los medios de comunicación. Ustedes invitan personas acá, muestran, mira, están asaltando personas en los valles del Tuy con vehículos ofrecidos a través de tal plataforma. Entonces la gente a lo mejor escucha un programa de esto y se entera. O están estafando, ofreciendo trabajos buenísimos a través de algunos redes sociales. Te piden que hagas un curso, pero que tienes que pagarlo previamente. Bueno, esa es una forma también de modo operante. Entonces la gente se va enterando de esa forma. Pero yo creo que debe haber una labor del Estado. Por cierto, ahora que estoy recordando que la semana pasada, me parece, Ricardo, comentamos entre los titulares que hubo un motín en Yare. ¿Sabes, tienes detalles del por qué el motín, de balance, de respuesta a las autoridades? ¿No? Mira, en estos días me encontré con Carlos Nieto, que es el director de la ONG Una Ventana para la Libertad, y precisamente le pregunté por eso. Y me dijo, mira, Luis, yo no sé. Y eso, o sea, yo vivo investigando esto. Me dice, de hecho, leímos declaraciones suyas en las que decía que en el momento en que apagan los celulares los privados de libertad, hasta ahí llegó la información que tenían los familiares. Bueno, entonces él me dice, lo que ocurre en las cárceles es algo bastante oscuro, pues inclusive para uno que está metido en este mundo. Uno se entera cuando ocurre un evento. Por ejemplo, hay varias cárceles que supuestamente las habían cerrado, pero después uno se entera que hubo un tiroteo, que hubo un motín o que hubo algo, entonces uno se entera que llevaron presos de nuevo para allá.
Entonces uno no hay una información oficial, no hay una claridad en cuanto a qué centros están abiertos, qué centros están cerrados. Te iba a preguntar, se ha anunciado y no pocas veces sobre algunas cárceles que han cerrado. Y uno dice, bueno, ¿qué ha pasado con esos privados de libertad, con esos presos? ¿Dónde están? ¿A dónde fueron trasladados? Es algo bastante oscuro. Mira, no sé si recuerdas un episodio de gente quejándose en los alrededores del Colegio San Agustín del Paraíso de una cantidad de presos que utilizaron la cancha del colegio. Sí, cómo no lo recuerdo. Porque por ahí estaba la antigua zona 7 de la Policía Metropolitana y aparentemente eran presos de cárceles cerradas que iban a ser trasladadas allí a ese comando. ¿Dónde está? Pero eso no es una cárcel, eso es una comisaría de policía. Sí. ¿Dónde terminan esos presos? No se sabe. Luego tú te enteras de que cárceles que habían sido cerradas, supuestamente como la cárcel de La Planta, que fue cerrada hace mucho tiempo, la que queda en el Paraíso. Porque si entonces había hacinamiento y cierras cárceles, deberías pensar que ya el hacinamiento debió empeorar, ¿cierto? Total, claro, a los sitios donde fueron trasladados esos presos. Exacto. Exacto, pero no sé. Es que es lo que te digo. Bueno, también hay, vamos a decir, especulaciones con respecto a que muchos de esos presos fueron liberados también. Entonces no todos fueron trasladados, sino que, bueno, hubo una acción ahí de tribunales, etcétera. Entonces un operativo especial y liberaron a muchos, pero no hay cifras oficiales, no hay una información clara a ese respecto. También se anunció, Luis, hace relativamente poco tiempo que iban a colocar unos dispositivos electrónicos, me imagino que serán uno de estos grilletes electrónicos o brazaletes electrónicos para presos con delitos menores y así ir liberando las cárceles. ¿Sabes si prosperó? Mira, ¿Tampoco? Yo no conozco de nadie que le hayan puesto un dispositivo electrónico, salvo personas detenidas con otro perfil. Vamos a decir, personas, sí, bueno, entonces, pero de presos comunes yo no conozco eso. Es algo costoso, esos dispositivos son costosos, el monitoreo de eso también tiene una logística importante y no creo que esté siendo utilizado de forma masiva para liberar presos, lo que tú dices, desasinar las cárceles a través de estos dispositivos. Si hoy te llaman para hacerte una entrevista desde Indonesia y te preguntan, ¿es Venezuela un país seguro hoy? ¿Qué le dices? Sí, buena pregunta, porque es difícil, no es tan fácil responder. ¿Por qué? Fíjate tú. En los últimos 5 o 6 años se ha venido reduciendo de forma sustancial el tema de los homicidios en Venezuela. ¿Y secuestros también? Los secuestros express. Ok. Eso donde las personas andaban cazando gente en la calle y los secuestros duraban 24 horas, eso se han reducido enormemente. Los otros secuestros largos, ya con víctimas predeterminadas, yo diría que esos se han mantenido las cifras, pero esos son numéricamente mucho menores que los otros, que era lo que azotaba al grueso de la población. Hablaban de una herradura no me acuerdo, que formaban algunas zonas del municipio Baruta, incluso de Chacao, le llaman la herradura, no me acuerdo, el comisario Dable tenía un nombre. Sí. Habían zonas que estaban, sobre todo las zonas de las clases medias urbanas, estaban azotadas por bandas de delincuentes que cometían secuestros express, y esas bandas fueron desarticuladas por una parte, y por otra parte el delito ya no les era tan rentable estar agarrando personas al azar a ver si esas personas tenían recursos económicos para pagar un secuestro. Sí. Entonces muchas de esas bandas optaron por la extorsión, optaron por otros comisión de otros delitos. Entonces los homicidios han venido bajando sustancialmente en los últimos 5 o 6 años. Yo diría que más que por acciones gubernamentales, esto a mi entender tiene que ver con la migración de jóvenes, varones, de los pueblos y barrios de este país. Si tú te pones a ver quiénes están pasando el Darién, quiénes han estado pasando el Darién en los últimos tiempos, quiénes han estado migrando hacia los Estados Unidos, etcétera, son jóvenes que tienen la capacidad para transitar esos caminos tan difíciles. Los jóvenes de los pueblos y los barrios venezolanos. Allí es donde estaba concentrado el grueso de la violencia homicida, tanto de víctimas como de victimarios. Entonces, al reducirse esa parte de la población venezolana, es una de las explicaciones de por qué los homicidios se han venido reduciendo. Sin embargo, a pesar de esa reducción importante, Venezuela, según el Observatorio Venezolano de Violencia, tiene una cifra de muertes violentas de 27 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esos 27 homicidios por cada 100.000 habitantes es una cifra superior, por ejemplo, a países como Colombia, Brasil y México. ¿Para ponerte tres? Estos 3 países. Brasil creo que tiene 19 homicidios por cada 100.000 habitantes, México unos 23 y Colombia 25. Okay. Entonces Venezuela, la respuesta sería no somos un país seguro porque esta tasa de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes es una de las más altas de la región, todavía a pesar de que de la reducción, y
es más alta de países que tienen referencias de violencia delictiva como Colombia, Brasil y México, por ejemplo, donde bueno, operan carteles de la droga, etc. Por otra parte, bueno, si nos vamos por regiones, hay regiones más álgidas que otras en Venezuela también. Por ejemplo, en el estado Zulia prolifera la extorsión. Ya. Muchos grupos delictivos dedicados a extorsionar a carnicería, panadería, todo que tenga actividad delictiva. Si nos vamos al estado Bolívar, por ejemplo, ese eje entre Tumeremo, Guasipati y el Callao es quizás la región de mayor peligro en toda Venezuela, o sea, en tasas de asesinato. Pues el tema de la minería ilegal tiene mucho que ver. Claro, esa es la razón principal, la pelea por el oro ilegal entre distintas bandas allí en esa región. Y bueno, entonces así tendríamos que irnos por región. Entonces la respuesta sería no es un país seguro a pesar de la disminución de la tasa de homicidio. Luis, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias a ti. Muy gentil. Luis Isquiel es abogado, es profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela. 7:27 minutos de la mañana. Vamos a poner algo de música. ¿Qué les parece? Asia y el calor del momento. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.